Vamos a hablar sobre Carlomagno, que murió en el 814. El último personaje que tratamos fue Gregorio el Grande, el Papa, que murió en el 604. O sea que hemos dado un salto en este curso. Carlomagno y el cristianismo. Vamos a mirar un poquito esta época, una mirada de conjunto y recordar algunas fechas importantes. En el 755 fue martirizado San Bonifacio. Hacia mitad del siglo VIII vamos a tener la donación de Pipino, el Papa, y luego el reinado de Carlomagno. Después de Carlomagno, Ludovico Pío va a tener que dividir las posesiones del imperio entre sus hijos en el 843. Y desde finales del siglo IX hasta bien entrado el siglo XI es el siglo oscuro del papado. Otón el Grande en el 962, que es coronado emperador, como que va a poner un poco de orden en aquella iglesia corrupta y turbulenta, sobre todo la jerarquía de Roma. Más tarde tendremos a Otón III y el Papa Silvestre II, que recuerda el Silvestre I de Constantino, Papa ahora Silvestre II, que murió en el 1003. Durante el reinado de Carlomagno va a tener lugar un gran renacimiento de la actividad de la Iglesia Católica en medio de un orden y una unidad que va a durar hasta el Tratado de Verdún. Estamos mirando así en panorámica lo que vamos a tratar. Hacia finales del siglo VIII, ya Carlomagno había vencido a los sajones, a los ávaros, a los pisones, y era rey de amplias posesiones en Europa. Llegó incluso a tener la corona de hierro de los lombardos en el norte de Italia. Carlomagno muere en el 814 y deja un imperio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Lo vamos a ver ahora en un mapa. Toda esta área verde que ustedes ven es el imperio de Carlomagno, con las diferentes marcas, posesiones defendibles para poder hacer frente a retos de invasores. Nos interesa, por ejemplo, esta marca hispánica cerca de los Pirineos que él hizo para poder contener a los musulmanes. Vamos a recordar todavía algunas fechas clave que jalonan la relación entre los francos y el papado. Vamos a dar un pequeño repaso para que ustedes vean de dónde venimos. Recordarán que Clovis, rey franco, había sido bautizado a finales del siglo V, y eso hará que haya una gran amistad entre los papas, el catolicismo, la Iglesia Católica y los francos, que eran de los pocos pueblos bárbaros que no habían sido arrianos. En el año 604 muere el Papa Gregorio el Grande. En los inicios del siglo VIII, la Iglesia posee la cuarta parte de las tierras cultivadas. Hay que reconocer que el nivel de civilización había ido decayendo poco a poco. En estos tiempos había ido apareciendo una nueva aristocracia de guerreros y terratenientes, y al mismo tiempo que las capas populares se iban fundiendo en una amplia clase de siervos, dominadores y dominados. Un mundo y una cultura han desaparecido con las invasiones y están haciendo otro mundo. Se está viviendo una serie de luchas de los nobles por el poder, y los obispos van a actuar como elementos influyentes y facciosos, porque muchas veces los obispos son señores feudales que se han ido adueñando
de los monasterios en los cuales decae la disciplina. Los obispos se van transformando en señores temporales. Estamos hablando del siglo VIII. Y algunos señores feudales van apropiándose de la propiedad de la iglesia, sobre todo cuando hay campañas contra los musulmanes y otras guerras. Vamos a enfocarnos en esta figura del siglo VIII, antecesor de Carlomagno. Carlos Martel es de la familia de los mayordomos del palacio del rey. O sea, él no era rey, pero era una figura muy importante. Carlos Martel va a tener un gran liderazgo cuando los reyes merovingios apenas eran unas figuras decorativas. Cuando el Papa Gregorio III se ve amenazado por los lombardos en el siglo VIII, Martel no le responde porque está muy ocupado en luchar contra los musulmanes y otros invasores. Los papas tampoco pueden esperar ayuda de Bizancio, que ya está amenazada por los musulmanes. Y para poner las cosas peor, hay emperadores bizantinos que son herejes. Por ejemplo, León III Isáurico, que prohibió el culto de las imágenes en el 725. Los papas hicieron gestiones para que esa persecución cesara y también acogieron a los monjes refugiados. Pero hay una gran desconfianza entre el papado y Constantinopla, porque los emperadores, como se ha dicho, eran herejes. O sea que Carlos Martel no ayuda y Bizancio tampoco. En el 732, Carlos Martel logra detener la invasión musulmana en Poitiers, en lo que es Francia hoy en día, y él mismo va a ir organizando la iglesia de las Galias. Cuando muera en el 741, Carlos Martel deja el cargo de mayordomo a su hijo Pipino el Breve. Recordemos que esta gente no son reyes, son figuras importantes al servicio de los reyes merovingios, pero ellos mismos no son reyes. Estamos viendo aquí la campaña de Carlos Martel contra los musulmanes y ven ahí en las Galias las batallas, la ven ahí en morado, Poitiers. La situación de las iglesias en las Galias y más tarde lo que es Alemania hoy en día, le va a decir en el 742 al Papa: aquí no hay metropolitanos, no se conocen los sínodos, los obispos no se reúnen. Bueno, este es San Bonifacio, que fue martirizado en el 755. Eso es para que vean lo mal que estaba la iglesia. En el 744, el Papa Esteban II va a pedirle ayuda al hijo de Carlos Martel, a Pipino. Los lombardos capturan Rávena en el 751 y el Papa le va a pedir ayuda contra los longobardos. ¿Por qué esto es importante? Porque el Papa no le está pidiendo ayuda a los delegados de Bizancio que estaban en Rávena. Bizancio está muy cerca, Bizancio tiene posesiones ahí mismo del otro lado del Adriático para poder ayudar al Papa. Y el exarcado, que se llama el exarcado, que está ahí en morado, tenía una gran comunicación con Constantinopla, pero no ayudan al Papa contra los lombardos. Y miren este paso, el Papa Zacarías va a consagrar a Pipino el Breve y a sus hijos, los consagra. ¿Qué quiere decir esto? Que lo está nombrando protector de los romanos y eventualmente los papas van a reconocer que quien debe ser rey merovingio no es quien tiene el título, sino quien de verdad resuelve los problemas de los merovingios. Vemos que hubo varias expediciones francas para apoyar a los papas. Van
a derrotar a los lombardos y van a empezar a pagarle tributo a los francos. Y ahora está en morado porque es un paso muy importante en estas conferencias. En el 756, Pipino le va a entregar al Papa como posesión permanente el exarcado, que era de los bizantinos, la Pentápolis y el ducado de Roma. Este territorio iba de costa a costa en Italia. Y ya para el 771, el hijo de Pipino, Carlomagno, va a gobernar solo. Hemos visto a Carlos Martel, vimos a Pipino el Breve y ahora vemos a Carlomagno, que está gobernando solo. Fíjense, aquí se ven la donación de Pipino en ese marrón. Ya está lo que tenía el Papa antes, en un amarillo oscuro, y ahora lo que Pipino le ha dado. Fíjense los territorios del Papa. Y el Papa va a tener esos territorios, amplios territorios en Italia, hasta bien entrado el siglo XIX. Como dijimos, Carlomagno era el único rey de los francos desde el 771. Carlomagno mismo lanza una expedición contra el rey lombardo y ejerce su título de protector de la sociedad romana. Fue recibido en Roma como un héroe. Papa y rey se juraron mutua fidelidad ante la tumba de Pedro. Renueva la donación que le había hecho su padre Pipino al Papa, aunque Carlomagno empieza a tener dudas de cuánto poder le conviene reconocerle al Papa. Un nuevo viaje a Italia entre el 775 y el 781. Y el Papa se va a contentar con las posesiones que le ha dado Carlomagno. El Papa unge como reyes a los hijos de Carlomagno, Pipino, Luis, los va a ungir como reyes. Y Carlomagno a su vez reconoce al Papa como monarca del Estado Pontificio. En esta época aparece un documento que es falso, que se llama la donación de Constantino. Parece ser que en la corte de los papas había eclesiásticos que no consideraban oportuno reconocer que los territorios que tenía el Papa se los había dado Carlomagno, y se inventan un documento en el cual se establece que Constantino habría abdicado sus prerrogativas imperiales a favor del Papa Silvestre en el siglo IV. Es decir, que ya mucho antes de Carlomagno y de su padre Pipino, ya el Papa, según este documento, era dueño y señor de las propiedades de Occidente. La autonomía romana respecto a Oriente se remontaría a Constantino el Grande. ¿Se acuerdan que era esa figura que muere en el siglo IV? Quien habría legado a los papas, junto con la ciudad de Roma, la mitad del imperio occidental. En él se apoyarían varios papas, entre ellos el propio Esteban II, para aceptar la donación de Pipino. Pero este documento es falso. Por cierto, que lo descubrió un hombre que trabajaba para el Papa en el siglo XV. Fue que pudo mostrar que esto era falso. Pero hasta ese momento se creía un documento auténtico. Carlomagno se presenta claramente como protector de la Iglesia, difunde el cristianismo. Ahora también usa la violencia para que la gente se convierta al catolicismo. Combatió a los musulmanes, establece una zona fortalecida cerca de los Pirineos y apoya a Asturias en su lucha contra el Islam. En el 783 tiene lugar la llamada Matanza de Verden. Carlomagno reprimió a los sajones que habían matado a unos misioneros. Se calcula en cerca de 5.000 los hombres que murieron.
Cuando fallece el Papa Adriano I, Carlomagno llora al enterarse. Y el Papa siguiente, León III, sufre mucho desprecio de la nobleza romana. Es más, tratan de matarlo, de sacarle los ojos también para inhabilitarlo durante una procesión. Y este Papa, León III, se escapa y ¿a dónde va a buscar ayuda? A la corte de Carlomagno. Allá va a firmar varios acuerdos. Y ahora, de nuevo, un paso importantísimo en estas conferencias. En el 800, León III corona emperador a Carlomagno. Había emperador en Oriente, ahora hay emperador en Occidente. Con esta fórmula, a Carlos, piadosísimo Augusto, coronado de Dios, grande y pacífico emperador de los romanos, vida y victoria. El Papa se prosterna ante él y le besa en la boca según el rito y lo proclama emperador. Un grabado de la época. Dice que Carlomagno no quería ese nombramiento. Otros dicen que no quería que fuera el Papa que lo nombrara emperador. Otros dicen sus reticencias era una maniobra para que los bizantinos no se indignaran. Es verdad que Carlomagno apenas usó las insignias imperiales. Vamos a analizar las consecuencias de esta coronación. Hasta ese momento, Bizancio, Constantinopla, allá residía el único emperador. Estaba en Oriente y veía a Carlomagno como un bárbaro. Y parece que dijo esto: ese bárbaro sigue siendo bárbaro por mucho que un papa le frote aceite en las manos. Por fin, en el 812, fue reconocido Carlomagno como emperador por el Basileus, que así se llamaba la autoridad bizantina. Carlomagno muere en el 814. No sé si es el mismo día que murió Tomás de Aquino. Creo que ese día nació Martín, eso sí. Bueno, en adelante, el obispo de Roma podía actuar con independencia del emperador de Oriente, porque tiene quien lo proteja. Se ha consolidado una alianza entre el papado y los francos. El Papa no tenía que esperar el placet bizantino para ocupar la sede de Pedro, porque tiene quien lo proteja. Más tarde, cuando se inaugure el Sacro Imperio Romano Germánico, solo será emperador quien el Papa corone. Y por eso, cada vez más, ser Papa será un cargo apetecible. Y luego, más tarde, se verá que los emperadores quieren que el Papa sea un capellán sumiso. Cuando falte la autoridad del emperador, el papado quedará expuesto a la intriga de la familia romana. Y eso es lo que se llama el siglo oscuro del papado, que hubo una serie de papas indignos, inmorales, que trajeron un gran desprestigio a la sede de Pedro. Más tarde, papas y emperadores, en la Edad Media, más tarde, se van a disputar el dominio de la sociedad. Carlomagno consideraba su derecho confirmar la elección papal. Y el Papa le declara al emperador servidor de la Iglesia romana, pero Carlomagno nunca aceptó esos términos. Se sabe que Carlomagno empezó a usar el título de emperador romano hacia el verano del 801. Y el emperador de Oriente siempre miró a Occidente como un imperio secundario. No olviden esto, porque Constantinopla tiene su orgullo y esto va a volver a salir en esta serie de conferencias. Por su parte, el Papa elegido debía prestar antes de su consagración juramento de fidelidad al emperador. A su vez, el Papa tenía derecho de coronar al emperador, con la posibilidad de emitir juicio sobre aquel que iba a ser coronado. Carlomagno y León XIII habían dado un paso decisivo en la interdependencia de la esfera eclesial con la esfera secular y política. Se están dando cuenta de que hay una relación bastante estrecha. Vamos a mirar un poquito algunos datos del reinado de Carlomagno.
¿Se acuerdan de San Benito? Pues Carlomagno va a universalizar las reglas. Todo monasterio tiene que tener esa regla. Él consolida la alianza entre francos y el papado. Y él es el que implementa en su reino la vigencia de los rituales litúrgicos en uso en Roma. Él considera que el emperador de Occidente es emperador tanto como el de Oriente, y su deber es proteger a la Iglesia. La Iglesia le va a deber favores. Siendo emperatriz de Bizancio, Irene, León III suprime el nombre del emperador en la Eucaristía y solo menciona a Carlomagno. El Papa pareciera favorecer que ahora el imperio está en Occidente. Eso es lo que se llama el traslado del imperio de Oriente a Occidente. Evaluemos a Carlomagno. Promovió el saber, entrenó a sus administradores. Este hombre dio orden y unidad a un imperio enorme. Este es el que promueve las escuelas catedralicias, es decir, todo obispo tiene que tener una escuela en su catedral, paso importante para la educación, semilla de lo que siglos más tarde serán las universidades. Carlomagno afirmó su poder con 3 dominios religiosos: la reforma, la enseñanza y la misión. Convocó concilios capitulares y envió los missi dominici, es decir, inspectores generales. Muchas veces eran un clérigo y un laico de su confianza. También trató de escribir. Él nunca aprendió a escribir. Él ponía debajo de la almohada algunos escritos a ver si de ese modo podía aprender algo. Él nunca llegó a poder leer y escribir. Aquí tenemos una iglesia del estilo románico restaurado en época de Carlomagno. Y aquí tenemos una imagen de Alcuino de York, un gran sabio que fue su asesor, que desarrolla un tipo de letra que va a permitir copiar con mayor facilidad los documentos y las grandes obras de la antigüedad. Este es un paso decisivo, porque los eruditos van a buscar y copiar en esta nueva letra legible, estandarizada, muchos textos romanos. Gran parte de nuestro conocimiento de la lectura clásica deriva de copias hechas en época de Carlomagno. Ahí tienen un ejemplo de la minúscula carolingia. Existen más de 7.000 manuscritos escritos en esta minúscula. Una consecuencia que va a marcar a la Iglesia hasta el día de hoy: los papas van a gobernar sobre amplios territorios. Señores, este dato lo veremos en conferencia futura. El Papa fue señor de Roma hasta 1870. Y esos territorios pontificios va a condicionar la pastoral de la Iglesia, sus misiones, su relación con los poderes de los diversos países. Ahí ven en un azulito claro los estados pontificios hasta 1870. Hubo un antipapa, es decir, un papa rival del papa verdadero, que declaró santo a Carlomagno, Pascual III. Federico Barbarroja, a quien vemos ahí, que se enfrentó varias veces al Papa. Yo creo que el gran enemigo de él fue el Papa Alejandro III, y había sido excomulgado varias veces. Pues hemos visto a esta gran figura que murió en el 814, Carlomagno, con un impacto político y cultural decisivo. Y nos deja esta pregunta: ¿qué va a pasar con sus sucesores si le falta poder? ¿Qué va a pasar con la Iglesia cuando ya no haya un Carlomagno para protegerla? Eso lo veremos en conferencias futuras.